Hola, buenos días. A continuación vamos a entrar de lleno en las funciones avanzadas de un variador de frecuencia. Bueno, las funciones avanzadas básicamente se determinan con el parámetro H40, que me indican los cuatro modos de funcionamiento del variador. Bueno, no es del todo cierto, pero en la práctica sí, vamos a resumirlo como lo marca aquí. Entonces, tal y como aquí dice el parámetro H40, tenemos que cuando por defecto está a cero, el tipo de control que hace el motor es un control escalar o VF, donde nosotros de forma, bueno, tenemos varias posibilidades, pero de forma en general remota, le asignamos una frecuencia a la frecuencia a la que va a funcionar eh, a excitar lo que es el campo magnético del estator, y con eso pues ya el motor actuará en consecuencia. Pero sin embargo tenemos otras tres formas de funcionamiento que son más complicadas y además requieren la comprensión de ciertos mecanismos. Uno de ellos, el más sencillo de todos, es el slip compensation, que significa compensación de deslizamiento. Esto servirá para conseguir que el variador funcione a una velocidad fija, independientemente del deslizamiento de la carga que le apliquemos. El segundo es el modo PID, que es un modo que se utiliza bastante para siempre que tenemos sistemas de regulación automática, que queremos que el variador decida a qué velocidad va a ir en función de un parámetro externo, que lo veremos más adelante. Y luego, por último, tenemos el control vectorial, que como vemos, ahí está el control escalar y el control vectorial. Este es un control bastante más complejo, pero que mejora bastante las prestaciones que consigue el control escalar. El control escalar lo veremos que es como si fuera un control burdo, más básico y limitado, porque el control vectorial realmente actúa haciendo funcionar el motor como nosotros queremos. Pero bueno, esto requiere un poquito más de teoría, que lo vamos a ver un poquito por encima para entenderlo. Vamos a pasar entonces primer, al primer modo de funcionamiento, es el chip compensation. Bueno, vamos a ver entonces el modo Sleep Compensation. Cuando tenemos el modo de compensación de deslizamiento en castellano, lo que tenemos que entender es que nosotros cuando le decimos al valor de frecuencia que gire a 50 hercios, lo que está haciendo que es, bueno, pues en este caso, si es un motor en este caso de dos pares de polos, es decir, que su velocidad nominal es 1420 y por tanto su velocidad nominal de sincronismo es de 1500, lo que está haciendo es que el campo magnético gira a 1500 revoluciones, lo cual sabemos que, que el rotor va a girar un poquito más lento de 1500. Cuando le apliquemos la carga nominal, es decir, cuando está haciendo la fuerza para la que está preparado, entonces la velocidad a la que girará será 1420. Pero claro, si nosotros necesitamos, claro, lo que va a pasar ahora es que si la carga que le aplicamos al motor es mayor, entonces entra en zona de sobrecarga y por tanto la velocidad será inferior a 1420. A lo mejor estamos hablando de 1300, 1350 revoluciones por minuto. En cambio, si el motor empieza a trabajar en vacío o con muy poca carga, lo que va a pasar es que él tiene que realizar menos fuerza y el deslizamiento disminuye. El deslizamiento, recordamos que es la diferencia entre la velocidad a la que gira y la velocidad de sincronismo. Mayor deslizamiento, menor velocidad. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues que va a empezar a girar a unas 1450 revoluciones por minuto, 1480, con lo cual la velocidad a la que gira el motor no la podemos regular. Nosotros solamente regulamos la velocidad del estator. Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues como haciendo uso de lo que el variador, como está, o sea, un variador de frecuencia lo que está es monitorizando en todo momento la corriente que consume el propio motor y la forma de onda de la corriente con respecto al voltaje que le estamos aplicando. Entonces, si supiera cómo se comporta esta curva característica, es decir, sabiendo, recordemos que al aumentar el torque también aumenta la intensidad que consume el motor. Entonces, sabiendo la intensidad que está consumiendo, sabemos el torque que está realizando y también sabemos el deslizamiento que se está produciendo. Es decir, lo que necesitamos es, de alguna forma, decirle al variador qué tipo de curva característica tiene el motor. Si el variador sabe la curva característica que tiene el motor, puede saber en qué posición está trabajando y compensarlo. Es decir, nosotros queremos que gire a 1500 revoluciones por minuto, pues lo que va a hacer el variador es hacer girar el estator un poquito por encima, 1550, 1600, 1700 revoluciones por minuto, y lo que irá haciendo será variar la frecuencia dentro de ese rango, entre más o menos entre 1500 y
1550 y 1700 revoluciones por minuto en función de la carga que esté consumiendo. Cuando haya mucha carga, subirá un poco la frecuencia para que realmente el rotor gire a 1500. Cuando haya poca carga, pues la bajará la frecuencia para que siga girando a 1500. O sea, el objetivo de esto es conseguir que la velocidad de giro sea lo más estable posible, ¿vale? Como veremos, la curva característica de la corriente, bueno, del motor, pues va a ser bastante difícil de dársela, porque nosotros en la placa de características normalmente tenemos solamente estos parámetros: voltaje, frecuencia, amperaje, revolución nominal, potencia, coseno de phi y poco más. Pero con esto, si se lo introducimos, vamos a poder darle suficiente información. Es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, lo que hacemos es meterle los parámetros desde el H31 al H37, que consiste en, el primero de todos, el número de polos. Este es el más importante. Entonces, bueno, básicamente si gira 1420 revoluciones por minuto, sabemos que la velocidad de sincronismo es ligeramente inferior. En este caso 1500, que corresponde con dos pares de polos o cuatro polos. En este caso hay que meterle 2, 4, 6, 8 porque va de dos en dos. Entonces le meteríamos un 4 en el H31. Luego lo siguiente que me pide es el Rated Slip Frequency o la frecuencia de deslizamiento nominal. Esto lo que me está pidiendo básicamente es la diferencia que hay entre revoluciones por minuto nominal, o sea, de sincronismo, y la nominal. Lo que pasa es que me lo pide en hercios. Bueno, esto lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos el deslizamiento absoluto, que son la diferencia entre uno y otro, que son de 1500 a 1420, 80 revoluciones por minuto, y hacemos una regla de 3 y pasamos las revoluciones por minuto a hercios. Si 1500 revoluciones por minuto corresponde a 50 hercios, 80 revoluciones por minuto, ¿a cuántos hercios corresponde? Y nos sale unos 2,6 hercios o 3 hercios. Realmente, esta frecuencia de unos 2,6 hercios es la frecuencia a la que oscila la corriente que circula por el rotor. Esta es las corrientes de rotor también son corrientes de corriente alterna y que, bueno, por ese motivo también realmente son unas frecuencias real. Hasta ahora no lo habíamos explicado, pero bueno, es un valor que es además intrínseco del propio motor. Entonces, por eso nos pide, bueno, para el variador de frecuencia, pues le pedimos, nos está pidiendo la diferencia nominal o el deslizamiento nominal, pero nos lo pide en hercios. Le meteríamos entonces 2,6 o 3 en caso de que no me deje poner decimales. La siguiente parámetro, la corriente nominal. Bueno, pues si la placa de características me pone 2 amperios, pues tendré que meterle aquí un 2 en el H33. Siguiente parámetro, la corriente en vacío del motor. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos o bien quitar la carga, arrancarlo, ver a qué velocidad gira, bueno, digo, a qué velocidad gira, qué intensidad consume en vacío, ¿vale? Y entonces le ponemos ese valor, o por defecto lo que te está diciendo lo que te está diciendo es que si no puedes hacer esa operación, pues porque no puedas retirar la carga del motor, porque va, por ejemplo, tenemos un compresor hermético, no podemos quitar el compresor del motor porque está incorporado dentro de la misma maquinaria, pues entonces lo que haríamos sería ponerle el 50% del valor nominal, entonces pondríamos un amperio, que sería la mitad, pero bueno, lo mejor sería poderlo retirar. Luego también me pide que busque la eficiencia del motor. La eficiencia del motor, pues, bueno, mírala en la placa de características, en el nameplate. Pero bueno, yo la verdad es que la mayoría de las veces no me encuentro la eficiencia especificada en el propio motor. Lo que sí que me encuentro es la potencia mecánica y el coseno de phi, con lo cual hay una forma, bueno, tampoco tan difícil de estimar lo que es el rendimiento o la eficiencia del motor dividiendo la potencia mecánica entre la eléctrica. ¿La mecánica cuál es? La que aparece en la placa de características. Si es de 0,5 kilovatios, pues unos 500 vatios. ¿Y la eléctrica cuál es? Pues multiplicando los parámetros eléctricos, raíz de 3 por voltaje, por intensidad y por coseno de phi. Y eso, bueno, realizo la operación y me da 0,78, que corresponde con un 78% de rendimiento. Entonces aquí pondríamos 78, que sería el rendimiento del motor. Y luego por último me dice la inercia que tiene la carga. Bueno, aquí me dice que hay un 0, un 1, un 2, según si es 10 veces menor que la inercia del motor, de entre 10, más o menos unas 10 veces la inercia del motor y mayor de 10 veces la inercia del motor. Es decir, depende si es una carga con mucha inercia o poca, le pondremos un 0, 1 o 2. En este caso, por ejemplo, tenemos un ventilador, la inercia que tiene pues es
realmente muy baja, con lo cual le dejaremos el parámetro 0 incorporado. Entonces, una vez tengamos esos parámetros metidos, lo que pasará es que cuando nosotros le asignemos una frecuencia, es decir, 50 hercios, lo que le estamos diciendo es que queremos que vaya a 1500 revoluciones por minuto. Y él veremos como en el propio variador la frecuencia a la que gira es ligeramente superior. Es decir, yo le pongo una frecuencia de 50 hercios y él hace girar el motor a 52, 53, 54 hercios. Se puede ver en el display. Pues lo que está haciendo básicamente es compensar el deslizamiento para que realmente el rotor gire a 50 hercios o la velocidad nominal correspondiente. Bueno, este como veréis no es un control demasiado complicado. Ahora vamos a intentar profundizar en el tema del PID y del control vectorial, que es un poquito más difícil.